Más específicamente respecto a la negociación de los presupuestos generales del Estado. Ahora es el momento de la verdad, más allá de anuncios o intenciones previas. El momento en el que toca transformar las esperanzas que hicieron posible la moción de censura en hechos concretos que sirvan para mejorar la vida de la gente. Es el momento de lograr un acuerdo para aprobar los presupuestos generales del Estado que de manera efectiva, con números, mejoren la vida de la gente. Para nosotros, lo hemos dicho siempre, los presupuestos son la acción política más importante. Los presupuestos traducen en números las decisiones políticas concretas. Sabemos bien que de nada sirve tener buenas intenciones o hacer anuncios importantes en materia de avances legislativos si a la hora de la verdad esas intenciones y esos avances no se plasman en sus correspondientes partidas presupuestarias. El ejemplo más sangrante y más reciente de ello es el Pacto de Estado contra la violencia machista. Muchos preguntaron por qué nos abstuvimos, porque un pacto sin la dotación presupuestaria adecuada es papel mojado. Esta urgencia España tiene que asumirla como una prioridad y, por lo tanto, esperamos que en los próximos presupuestos generales del Estado haya dotaciones presupuestarias específicas para proteger a las mujeres de nuestro país. Por eso, desde Podemos y desde Unidos Podemos y las confluencias, hemos fijado una serie de lo que llamamos líneas moradas que para nosotros son necesarias para que este país pueda tener unos presupuestos generales con la gente dentro y, por lo tanto, para que el Gobierno pueda contar con nuestro apoyo a la hora de su aprobación. La más importante de todas se dice con dos palabras: justicia fiscal. Acabar con los privilegios fiscales de las grandes fortunas de las corporaciones y de los especuladores financieros permitiría recaudar algo más de 10.000 millones de euros al año, tal y como figura perfectamente desglosado en la propuesta que hemos remitido al Gobierno y que al mismo tiempo hemos hecho pública. Con esos 10.000 millones de euros al año se podrían financiar servicios públicos y atender a las necesidades sociales más acuciantes para la gente de nuestro país. Y lo concreto. No renunciamos a convencer al Gobierno de que haya un impuesto a la banca para recuperar el rescate bancario. Hablamos de 1.000 millones de euros al año. Impuesto de transacciones financieras. Esto supondría 1.300 millones de euros al año. Reforma del impuesto de sociedades, con un mínimo del 15% para las grandes empresas, terminando de una vez con los privilegios de las ICAPs y las OCIMIs y bajando el impuesto para las pymes del 25 al 23%. Cuando nosotros decimos que hay que subir los impuestos a las grandes empresas, decimos que al mismo tiempo hay que bajárselos a la pequeña y a la mediana empresa. Y con los números que hemos presentado al Gobierno estaríamos recaudando 4.000 millones más al año, bajando los impuestos a la pequeña y a la mediana empresa, a la gente trabajadora y ayudando a los autónomos y subiendo los impuestos a la minoría privilegiada. Reforma del IRPF para aquellos que obtienen rentas superiores a 120.000 euros al año, a quien gana por lo menos 10.000 euros al mes. Con eso se obtendrían 1.100 millones de euros al año. Tasa a las empresas digitales, que quedan ahora al margen de los sistemas tributarios nacionales. Eso implicaría una recaudación de 1.200 millones de euros al año. Acabar de una vez con los privilegios fiscales de la Iglesia en el impuesto de bienes inmuebles. Esto implicaría nada más y nada menos que 500 millones de euros al año. Y un aviso: un gobierno democrático no puede consentir que ninguna institución religiosa convierta uno de sus templos en un centro de culto del fascismo. Y eso lo vamos a dejar muy claro. Tenemos claro, además, que eso no va en la línea de lo que está defendiendo en el mundo el Papa Francisco. Y dejamos muy claro que no se puede consentir que los restos de un dictador reposen en la Catedral de la Almudena. Impuesto extraordinario a las grandes fortunas con un tipo del 1% sobre el patrimonio de aquellas personas que tengan más de 10 millones de euros, y estamos hablando de una recaudación de 1.500 millones de euros al año. Soy consciente de que no vamos a poder conseguir todo esto, pero estamos trabajando, nos estamos dejando la piel para lograr lo máximo posible. A su vez, debemos implementar medidas que sirvan para bajar los impuestos y ayudar a quienes más lo necesitan y más han cargado durante todos estos años con el peso de la crisis. Hemos acordado ya bajar el IVA a los productos de primera necesidad, incluidos los productos de higiene femenina, y debemos ayudar a los autónomos más vulnerables bajando las cuotas mínimas y mediante la progresividad del resto de las cuotas.
El resto de nuestras propuestas de negociación, la base sobre la que construiremos nuestros acuerdos con el Gobierno, se han hecho públicas en el documento que citaba anteriormente, presupuestos con la gente dentro, que hemos hecho llegar al Gobierno y que es público. El problema de la burbuja del alquiler, el precio de la luz, la lucha contra la precariedad laboral y los bajos salarios, el blindaje de las pensiones asegurando que se actualicen al IPC por ley, la lucha contra las violencias machistas, la protección de las familias son otros temas fundamentales que desde Unidos Podemos y el resto de confluencias consideramos prioritario para llegar a un acuerdo con el Gobierno. Algunas de estas medidas que hemos propuesto y que resumo de manera sucinta son: poner tope a las subidas abusivas de los precios del alquiler, obligar a los grandes propietarios con más de 10 viviendas a poner sus pisos vacíos en el mercado de alquiler a un precio asequible, ampliar la duración mínima de los contratos de alquiler, 5 años para particulares, 10 años para entidades jurídicas, ampliar el parque público de vivienda para alquiler social, eliminar de una vez el copago farmacéutico, garantizar que toda persona con una dependencia reconocida cobre la correspondiente prestación desde el mismo momento en que esa prestación le sea reconocida. Revalorizar las pensiones con el IPC en 2018 y 2019 y convertirlo en ley. Y al mismo tiempo derogar el mal llamado factor de sostenibilidad que muchos llaman factor de empobrecimiento. Financiar, como hemos dicho, de manera completa y efectiva el Pacto de Estado contra la Violencia Machista, crear una tarifa de luz asequible para las primeras residencias, mejorar el bono social para los hogares más vulnerables, reducir los privilegios de las eléctricas y obligar a que contribuyan de manera más adecuada a garantizar unas tarifas de luz razonables y más cercanas a los que se paga en otros países de Europa. Subida del salario mínimo a 1.000 euros en 2019. Esto va a ser un elemento fundamental para nosotros en la negociación con el Gobierno. Atender a la lucha contra la precariedad, implementando medidas de protección de los derechos laborales en materias como la negociación colectiva, la temporalidad, el trabajo a tiempo parcial, la subcontratación o la lucha contra la brecha salarial de género. Si en estas materias no somos capaces de llegar a acuerdos satisfactorios, no habrá acuerdo de presupuestos. Un acuerdo sobre los presupuestos generales del Estado, sobre las bases que estoy señalando, a nuestro juicio sería de verdad convertir en hechos las esperanzas despertadas en la moción de censura con la salida del PP del Gobierno. Ese es el espíritu que empujó la moción y nosotros queremos ser la garantía de que el espíritu de la moción de censura se va a traducir en números con la aprobación de los próximos presupuestos generales del Estado.